Cuando Cristo vio a la iglesia, Él pudo haber dicho, esta vez, ¡ajá! En Génesis he visto las vacas, los leones, las tortugas, los peces, pero ninguno de ellos podía estar a mi nivel. Pero ahora que veo lo que es producido por mi muerte y la resurrección, puedo decir que esta es la iglesia. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Y nos agrada presentarles una vez más a Eric Romero. Bienvenido, Eric. Estoy muy contento de estar aquí una vez más. Hoy llegamos a la última porción de Génesis capítulo 2. En esta porción vemos el primer matrimonio en la Biblia. ¿Podría darnos un repaso de los dos puntos principales revelados en estos primeros dos capítulos de las Escrituras? Estos dos primeros capítulos del libro de Génesis, aunque en cierto sentido son breves y misteriosos, en otros sentidos son fundamentales para poder entender toda la Biblia. Cada punto en estos dos capítulos necesita de toda la Biblia para ser desarrollado completamente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 está el árbol de la vida. Y como ya hemos visto en los programas anteriores, ese árbol es una figura de Cristo, quien es vida para el hombre, porque Cristo es el verdadero árbol de la vida. Estos dos capítulos están repletos de figuras. Génesis 1 revela el propósito eterno de Dios, que consiste en expresarse por medio del hombre y en ejercer su dominio con él. El hombre fue creado para expresar a Dios y para representarlo. Génesis 2 presenta la forma en que se cumple el propósito de Dios. Y la vida es el camino. Para cumplir su propósito, Dios desea entrar en el hombre a fin de ser su vida y su provisión de vida. Amén. Muy bien. Estoy lleno de expectativa con el estudio vida que vamos a oír hoy. En este estudio vamos a ver la primera boda en la Biblia, la de Adán y Eva. Y además de esto, el significado intrínseco de esta figura. Así que comencemos el estudio vida de Génesis con nuestro hermano Lee. Venimos a la última parte de Génesis 2. Y desde la perspectiva humana, el final de Génesis 2 parece que es fácil de entender, porque presenta la historia de unas bodas. Adán fue creado, pero no tenía una esposa. Así que Dios le hizo una esposa y los dos se casaron. Si leemos solamente Génesis 2, no nos daremos cuenta que es una alegoría. Pero si leemos toda la Biblia, nos daremos cuenta que la boda de Génesis 2 es en realidad una alegoría. Y decimos esto porque más adelante, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo, en Isaías 54:5, tu marido es tu hacedor. El Creador es el marido del hombre. Además, Pablo, el gran apóstol, nos dijo claramente que la iglesia es la esposa y que Cristo es el esposo. Y esto es algo corporativo, de una forma corporativa. Y también de una forma individual, les dijo, yo los he desposado a Cristo. Nosotros somos una esposa para Cristo. Además, en Efesios 5, Pablo habla del matrimonio y se refiere a Adán y Eva, diciendo que cuando un hombre se une a su esposa, los dos llegan a ser una sola carne. Y es un misterio.
En Efesios 5:32, Pablo dice que este matrimonio es un gran misterio, que es Cristo y la iglesia. Pero el matrimonio en sí no es un misterio, pero el significado del matrimonio sí es un misterio. Y el significado del matrimonio es Cristo y la iglesia. Recuérdense que Génesis 1 y 2 nos revelan dos puntos principales. Génesis 1 revela el propósito eterno de Dios. Y después, Génesis 2 presenta la forma en que se cumple este propósito. El primer paso consistió en hacer el vaso. El segundo consiste en poner el vaso delante del árbol de la vida. Y ahora, el tercer paso es hacer que este vaso, el hombre, tenga la vida de Dios. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, no es muy fácil entenderlo, pero alabado sea el Señor que tenemos una alegoría que nos ayuda a entender esto. Y debemos ver clara esta alegoría, porque todos estamos familiarizados con la historia del matrimonio de Adán, ¿verdad? Pero quizás, tal vez nunca se ha percatado de su significado. Tal vez nunca fue impresionado con esta vista básica de que en la intención de Dios, el hombre tipifica a Dios como el marido universal, que está buscando una esposa para sí mismo. Así que imagínense, Dios miró a Adán y pudo haberle dicho: Adán, eres muy bueno, perfecto, pero eres solo una mitad. Te falta algo y estás muy solo. Así que te haré otra parte. Entonces Dios trajo al ganado a él, tal vez un caballo. Le trajo el caballo a Adán y Adán debe haber dicho: este es un caballo. Este animal nunca puede ser mi pareja. Porque mira, este tiene 4 patas, mientras que yo tengo 2. Y mira su cara. No es igual que la mía. Fuera de aquí. Muy bien. Entonces Dios trajo uno tras otro todos los animales. Tal vez, mira, un león. Un gran león. Y Adán lo miró y le dijo: ¡ay! Pero este es muy fuerte. Yo no quiero que este sea mi pareja. Fuera de aquí, león. Así que uno tras otro. Pero miren, Adán tuvo la inteligencia de darles el nombre a cada uno de los animales. Pero no encontró entre ellos ningún complemento para sí. Ninguno era compatible con él. Así que después de haber visto a todos los animales de la creación, no había ni uno compatible. Así es que no hay duda que quedó como desilusionado, que no había ni uno que fuese como él. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía y lo puso a dormir, y Adán durmió. Entonces Dios abrió su costado y sacó una costilla de Adán. Y Dios no hizo sino que edificó una mujer. Y la edificó de la costilla que había sacado de Adán. Y la trajo a éste. Y cuando Adán despertó y vio a Eva, dijo: ¡ah, esta sí! Lo anterior no era parte, pero esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este mensaje es muy interesante. El hermano Lee nos dijo que nosotros podemos mirar esta historia de Adán y Eva y simplemente ver un relato de un matrimonio. Sin embargo, él enfatizó que el matrimonio no es un misterio, sino que el verdadero misterio es el significado de este matrimonio. Eric,
¿cuál es la relación de este misterio con el propósito de Dios? El matrimonio en sí no es un misterio. Cualquiera puede entender esto. Si leemos este relato sin la luz de toda la Biblia, quizás veremos simplemente un relato de cómo el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Según esta perspectiva simple, Dios no quería que el hombre estuviera solo, así que Él creó una mujer para ser el complemento del hombre. Pero el significado es más profundo que un simple matrimonio. Agradezco poder ver claramente que aquí el hombre Adán tipifica a Cristo. Incluso el libro de Romanos menciona específicamente que Adán era un tipo de Cristo. Romanos 5:14. Así como Adán es tipo de Cristo, Eva también es tipo de la iglesia. Así que Adán y Eva son un cuadro de Cristo y la iglesia. El verdadero misterio es poder ver que Cristo y la iglesia son una maravillosa pareja amorosa. Efesios 5:32 nos dice que este misterio es grande. La historia de Adán y Eva no es meramente el relato de un matrimonio, sino que más bien es una figura y una alegoría que nos muestra el propósito eterno de Dios. O sea, la intención de Dios al crear al hombre no era que el hombre estuviera solo, porque aún al crear al hombre, Dios incluyó a la mujer, ya que la mujer salió del costado del hombre. Esta figura nos muestra que la iglesia es producida por la muerte y la resurrección de Cristo. El hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Grande es este misterio. Gloria al Señor por este misterio. Regresemos entonces con nuestro hermano Winnesley para ver más profundamente los distintos aspectos de este matrimonio. Si usted ha visto la visión básica, ha visto todo el significado de esta alegoría. El hombre tipifica a Dios, y Dios es el verdadero marido universal. Antes de hacer al hombre, Dios estaba solo, y no era bueno que Dios estuviera solo. Dios es absoluta y eternamente perfecto, pero Dios no estaba completo. El decir que Dios no es perfecto es una blasfemia. Nuestro Dios es eternamente perfecto, pero sin la iglesia, Él está incompleto. Él es como un esposo sin esposa, solo una parte. Es solo una mitad, o una cabeza sin el cuerpo. No había complemento para él. Por consiguiente, cuando Dios dijo que no era bueno que Adán estuviese solo, Él estaba dando a entender que no era bueno que él estuviese solo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para producir una pareja para sí mismo? Primero, se hizo hombre. Un hombre llamado Jesús. Dios se hizo hombre. Este hombre nació de una virgen en la ciudad de Belén. Fue llamado Jesús. Este hombre era el verdadero Adán. El Adán de Génesis 2 era como una fotografía. Pero un día, el verdadero Adán se lo puso a dormir en la cruz, donde él durmió por 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y ningún hueso del Señor fue quebrado. Sin embargo, los soldados le traspasaron el costado, e inmediatamente brotó sangre y agua. La sangre era necesaria para la redención, y el agua representa el fluir de su vida divina, que es la vida que produce la iglesia. Cuando Adán despertó de su sueño, descubrió inmediatamente que Eva, quien fue edificada con su costilla, estaba allí presente. Del mismo modo, cuando Cristo resucitó de los muertos, la iglesia fue producida con algo que salió de él,
su vida divina. Cuando Cristo vio a la iglesia, Él pudo haber dicho, esta vez, ¡ajá! En Génesis he visto las vacas, los leones, las tortugas, los peces, pero ninguno de ellos podía estar a mi nivel. Pero ahora que veo lo que es producido por mi muerte y la resurrección, puedo decir que esta es la iglesia producida por mi muerte y mi resurrección. ¡Aleluya! La iglesia y yo podemos ser uno. Esta figura de cómo Adán y Eva tipifican a Cristo y la iglesia es gloriosa. Personalmente, estoy muy intrigado por esta visión de Cristo en la cruz. Es maravilloso poder ver que cuando Cristo estaba en la cruz, Él no solo estaba redimiéndonos, sino que aún más, Él liberó estas dos sustancias que Dios utiliza para producir la novia de Cristo. Sí, esta es una figura maravillosa. Juan 19:34 menciona específicamente que cuando el costado del Señor fue traspasado, inmediatamente salió sangre y agua. Esto no es solamente un relato, porque este evento tiene un significado muy profundo. La sangre que salió del costado del Señor Jesús representa nuestra redención. Y el agua que brotó de su costado representa la vida divina que Él libró. Cuando el Señor murió en la cruz, Él murió una muerte todo inclusiva, que puso fin a todas las cosas negativas del universo, lo cual es indicado por la sangre que salió de su costado. Pero de su costado no solamente salió sangre, sino que también brotó agua. Y en la Biblia, el agua representa la vida eterna. El Señor Jesús dijo en Juan 4:14, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Esto indica que la vida divina fue liberada por medio de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no solo nos redimió, sino que también liberó su vida para que fuera impartida en nosotros. Y esta vida de Cristo impartida en nosotros produce la iglesia. La mujer fue edificada del costado de Adán. De igual modo, hablando espiritualmente, la iglesia no llega a existir por algo que nosotros hacemos, sino que es producida con el elemento de Cristo. Por medio de su redención, nosotros fuimos justificados para que Dios pueda impartir su vida en nosotros. Ahora podemos ver que la iglesia, la cual es tipificada por Eva, es realmente producida por la sangre y el agua, es decir, por la redención de Cristo y por su salvación orgánica. Fuimos producidos por el costado abierto del Señor Jesús. Muy bien. Regresemos una vez más al mensaje de nuestro hermano Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio vida de hoy. Hoy en día, muchos cristianos hablan de la iglesia. Algunos hasta dicen que la iglesia es un edificio físico. Y otros hablan de los domingos ir a la iglesia. Después de ver el significado de la tipología de Adán y Eva en Génesis 2, jamás podremos llamar iglesia a un edificio físico. Un edificio material no es la iglesia. Una casa hecha de madera o de ladrillos no es la iglesia. Es un edificio, sí, pero no es la iglesia. Otras personas, un poco mejoradas, con una visión más amplia, dicen que la iglesia es un grupo de cristianos verdaderos. Cierto, esto es algo mejor, es algo mejorado. No obstante, es posible que un grupo de cristianos genuinos no constituyan la iglesia. Todavía pueden ser hombres naturales, constituidos de muchos estadounidenses, chinos, japoneses o mexicanos. ¿Esa no es la iglesia? Esa es una congregación de hombres naturales, y ellos no forman la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es nada más que Cristo mismo.
La iglesia es algo que proviene de Cristo, que sale de Cristo. Y algo que proviene de Cristo es algo que entra en usted y que entra en mí, que entra en nosotros. Y cuando se añade este elemento que entra en tantos creyentes, el resultado es la iglesia. La iglesia no se compone de americanos, mexicanos, japoneses y chinos. No. La iglesia es la totalidad de todo el Cristo que está en todos sus creyentes. Así que todos tenemos que quitarnos el hombre viejo. Y aunque ya nos despojamos de tanto, aún queda más. Y entonces el Cristo vivo saldrá de nuestro espíritu. Y decimos, alabado sea el Señor. Decimos, somos la iglesia. Que en este nuevo hombre no hay judío ni griego, sino Cristo, que es todo en todos. Hermano, creo que usted estará de acuerdo conmigo que sin duda alguna hemos recibido una nueva visión de lo que es la iglesia. Pero en nuestra experiencia diaria, díganos, ¿qué significa decir que la iglesia no es nada menos que Cristo? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Aquí vemos que Cristo no es solo la cabeza, sino también el cuerpo. La iglesia es Cristo. La iglesia es el elemento de Cristo que hay en los creyentes. De la misma manera que Eva salió del costado de Adán, así también la iglesia sale del costado de Cristo. Si la iglesia está compuesta de algo que no sea Cristo, eso sería una clase de mixtura. No, solo Cristo es el verdadero contenido de la iglesia. El propósito de Dios al regenerarnos es dar vida a nuestro espíritu. Y en nuestra experiencia, día tras día, este Cristo que está en nuestro espíritu se expande y se extiende hacia nuestra mente, renovándola. Se extiende hacia nuestra parte emotiva, equilibrándola. Y se extiende hacia nuestra voluntad, sojuzgándola. Cristo se está extendiendo en nosotros, poco a poco, para ser nuestra vida. En realidad, esta vida eterna está en el espíritu de cada uno de nosotros, los creyentes, y quiere saturar todas las partes de nuestra alma. Es Cristo mismo quien se está extendiendo en nosotros para saturarnos. Por tanto, la iglesia es la totalidad del Cristo que está en todos sus creyentes. Es verdad que tenemos muchas cosas en nosotros que no son Cristo, pero alabado sea el Señor, Cristo está creciendo en nosotros. Cuando más estemos en su palabra, cuando más estemos en comunión los unos con los otros, más experimentaremos la vida de iglesia día tras día. Toda nuestra comunión que realmente es en el Espíritu, sea con otros o con el Señor, hace que esta vida, quien es Cristo mismo, crezca y aumente en nosotros. Por eso, definitivamente, la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo es lo mismo que la cabeza, no están separados. Así podemos ver que la intención de Dios es saturar todo nuestro ser consigo mismo. Verdaderamente esto es un misterio. En Efesios 5:32, el apóstol Pablo dijo: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando él estaba hablando del marido y la mujer, él presentó claramente que estos dos se hicieron uno. Y finalmente, 1 Corintios 6:17 dice: El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Cristo y nosotros verdaderamente somos un solo espíritu. Amén. Realmente disfrutamos esta comunión que tuvimos en el día de hoy.
Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gozo estar aquí. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.